Bien, vamos a hacer una oración antes de ir a la palabra para que el Señor pues sea el que hable y no sea lo que tal vez yo he pensado o lo que tengo aquí escrito, sino que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable de verdad. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar aquí en un grupo de hijos tuyos, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hable a cada uno de nosotros, Señor. Que habla nuestra vida, que habla nuestro corazón, que habla nuestros sentimientos, Señor. Pero sobre todo te pedimos que nos ayudes a entenderlo, a entender tu palabra, Señor, y a ser hacedores de ella, Señor. Gracias te damos en esta mañana. A ti, oh Dios Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Como sabéis, estamos haciendo una serie basada en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Estuvimos dando la introducción, estuvimos dando el primer punto, que es la alegría de vivir o estar siempre alegres o felices, y podríamos destacar que esa alegría de estar siempre felices, de mantener la felicidad, es que el gozo del Señor o la felicidad del Señor es nuestra fuerza para vivir día a día en los caminos de Dios. Eso lo encontramos en Nehemías capítulo 8, versículos del 9 al 10. Mira, vamos a leerlo, si no nos importa, porque creo que es muy interesante. Nehemías 8, versículos del 9 al 10, dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo no había oído la ley de Dios en muchos años, porque estaban cautivos, y los que estaban allí en Jerusalén por primera vez estaban oyendo la ley de Dios, la palabra, y el Espíritu Santo estaba tocando sus corazones de una manera milagrosa, y todo el pueblo estaba llorando, entristecido, compungido, porque el Espíritu Santo les estaba hablando a cada uno de ellos. Luego dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Amén. Y ojalá eso sea la norma de nuestra vida, ¿no? Que cada vez que leamos la palabra de Dios, que cada vez que vayamos delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo golpee, toque nuestras vidas para hablarnos y para traer vida a cada uno de nosotros. Vamos a leer la porción en la cual estamos meditando todos estos domingos. Es como he dicho, la que encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén, gloria a Dios. Y si estuvimos viendo ese primer punto de estar siempre gozosos, hoy nos toca orar sin cesar. Y la verdad es que cuando yo leo orar sin cesar, es como si se me viene un poquito cuesta arriba. Es como decir, tengo que estar todo el día orando, yendo delante de la presencia del Señor. Y la verdad es que es algo innato que nosotros hemos perdido. Cuando en Edén, Adán y Eva, ellos tenían una plena comunión diaria con Dios. Dios se paseaba por el huerto de Edén, nos dice la palabra de Dios, y caminaba junto al hombre, y el hombre se comunicaba con Dios libremente. Vino el pecado, como consecuencia del pecado, la comunión con Dios se rompió, y hoy por hoy, esa relación íntima que teníamos con Dios, la tenemos por medio de la oración. Pero la oración parece muchas veces que es la cenicienta, ¿no? de la iglesia, de los hijos de Dios. Porque nos cuesta acercarnos a Dios. Hacemos un montón de cosas, nos montamos un montón de actividades, pero el hecho de acercarnos a Dios
para buscarle, para que nos hable, nos cuesta mucho. Aunque muchas veces podemos decir, yo leo la palabra de Dios, medito en ella, cada día tomo una porción, 1, 2, 3, 4 capítulos, medito en ella. Pero la verdad es que si no oramos, si no tenemos comunión con Dios, la palabra simplemente es conocimiento. Y el conocimiento es conocimiento, no va a más. Pero si oramos y buscamos la presencia de Dios, la combinación del conocimiento de la palabra de Dios, más la búsqueda de Dios, más la relación personal con Dios, en intimidad con Él, es bendición para nuestras vidas. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahí está ese complemento perfecto, espíritu más letra, porque tan solo conocimiento no nos lleva a nada. El tener conocimiento es como aquel que hace una carrera, que sabe mucho de las cosas que están en la palabra de Dios. Hay mucha gente que no es una hija de Dios y conoce muy bien la palabra de Dios. Yo he estado con personas ateas que incluso sabían la palabra de Dios y hablábamos y dice esto aquí y digo, no entiendo cómo un ateo puede tener ese conocimiento, ¿no? Bueno, pues bueno, él ha querido obtener conocimiento, pero no es un hijo de Dios, porque el hijo de Dios es aquel que confiesa a Dios como su Señor y Salvador. En el cual Dios hace una transformación por completo de una vida. Tenemos conocimiento de las verdades de Dios, más el comunicarnos con Dios, es decir, el tener el conocimiento de la palabra de Dios, más la comunicación directa que podemos tener tú y yo, nos prepara para una guerra espiritual que tuvo su comienzo en la caída de Lucifer, de los cielos, y que siguió hasta Edén, hasta la caída de Adán y Eva, y que sigue hasta nuestros días. Y nosotros tenemos una batalla. La verdad es que yo creo que o somos ingenuos muchas veces los creyentes, o no nos importa crecer en el Espíritu. Es decir, muchas veces Pablo dice, os tengo que dar leche a beber porque no habéis crecido. Es como Vega, se le tiene que dar leche a beber y un poquito a lo mejor de bebida, porque no está, ahora mismo está en evolución y un proceso de crecimiento, ¿verdad? Pues nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese mismo periodo de evolución y de progreso y de conocimiento. Aceptamos al Señor, tomamos la leche del Evangelio, no adulterada, no fingida, que nos empieza a hacer crecer para tomar viandas más sólidas, para tener más el conocimiento de la palabra de Dios y para tener una vida mucho más agradable delante de la presencia de Dios. Y la verdad es que tú y yo tenemos una guerra espiritual. ¿Sabemos contra quién estamos peleando? Estamos peleando contra el peor de los enemigos que existe. Es nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. Es el que domina, es el que desvía, es el que nos aparta de Dios muchas veces. Después tenemos la influencia del mundo. Y después tenemos una guerra también espiritual contra Satanás, que está buscando a quién devorar. Imaginaos, tenemos 3 enemigos que quieren afectar nuestra vida espiritual, que quieren dañarnos, que quieren llegar a destruirnos. Mira lo que dice la Biblia. ¿A qué ha venido Satanás? A robar, a robarte todo lo que pueda, a matarte y destruirte. No va a poder matar si estamos centrados en Cristo, si somos hijos de Dios de verdad. Pero sí puede destruirnos en el sentido de neutralizarnos como hijos de Dios. Él es un especialista en neutralizar hijos de Dios. Es decir, en que un hijo de Dios, dejarle que no crezca, dejarle que viva con un pie aquí y un pie allá, en pararle
en que se sienta muy bien como está, pero no en crecer espiritualmente. Él es ese especialista que va a intentar pararnos en todo momento. Y después estamos afectados por nuestro pecado residual. Tú y yo tenemos un pecado remanente, por decirlo así, que es en el cual hemos nacido. Hasta el día que llegamos a conocer a Dios, nosotros hemos tenido una vida de pecado. Conocemos a Dios, Dios nos perdona, Dios nos salva, Dios nos da la salvación por gracia, pero escuchemos una cosa, seguimos pecando si no nos acercamos a Dios. Y aun acercándonos a Dios, tenemos luchas y batallas, pruebas y tentaciones, y a veces pecamos. Y muchas veces pecamos. Todos los días tenemos que pecar. Todos los días en nuestra vida hay orgullo, malos pensamientos, ira, lascivia, un montón de cosas que alteran nuestra capacidad de aprendizaje en los caminos de Dios. La inmoralidad que hemos visto y adquirido hasta el día de que fuimos hijos de Dios, o inmoralidad que también hemos visto siendo hijos de Dios, lo que hemos visto, oído, afecta a nuestra vida como hijos de Dios. La vanagloria de este mundo puede hacernos caer y hacer que seamos meramente religiosos sin vida. Pero la palabra de Dios, Cristo vino a traernos vida y vida en abundancia. La vida de un hijo de Dios es una experiencia personal cada día en los caminos de Dios. La verdad que cada creyente, cada hijo de Dios que se consagra a Dios es un peligro para Satanás. Hemos hablado de estar siempre gozosos y el enemigo desea quitarnos la alegría de vivir como hijos de Dios. En la palabra encontramos que se nos habla de la prueba y que se nos habla de la tentación. La prueba yo diría que viene de parte de Dios para poder enseñarnos, para poder corregirnos y para hacer que crezcamos. No para que caigamos, sino para que crezcamos, para seguir hacia adelante. Y a pesar de ello podemos caer, pero la gracia de Dios que nos hace caer, nos sustenta para poder llegar a seguir adelante y para poder aprender de aquello en lo cual hemos fallado tú y yo. Y después está la tentación, que viene de parte de Satanás, que viene de parte de nuestra carne y que viene de parte del mundo. Y la tentación lo único que quiere es destruirnos y alejarnos de Dios. Pero fíjate una cosa, la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Pecado es ceder ante la tentación. Porque cuando cedemos, pecamos, pero cuando no cedemos, que acudimos al trono de la gracia y por más que nuestros deseos batallen en nuestro interior, decimos, no, Señor, ayúdame, por favor, porque mi carne está deseando caer, pecar contra ti. Y cuando decimos, Señor, ayúdame, no quiero hacerlo, la gracia de Dios nos sustenta y podemos salir victoriosos de la tentación. Ojalá Dios nos ayude, ¿verdad?, a salir más de una vez victoriosos de esas tentaciones que batallan contra nuestra alma. Cuando Satanás fue para tentar a Job, para que se apartara de Dios, ni Job ni Satanás sabían que lo que iba a venir era una prueba de parte de Dios, una prueba para hacer crecer a Job, para poder fortalecerle y para hacerle un testimonio de parte de Dios en medio de su mundo, en medio de donde él estaba, un ejemplo de lo que es un hombre de Dios. Podríamos pensar, ¿era una tentación? No fue una tentación, fue una prueba. Satanás pensaría que sería una tentación y que iba a caer, pero Satanás se dio de bruces contra la pared o contra el suelo, porque lo que Dios estaba permitiendo era para fortalecer y bendecir la vida de Job, a la vez que cada vez que tú y yo somos probados, es para bendecir y fortalecer nuestra fe. Todos los hijos de Dios vamos a ser probados, porque nuestra fe tiene que probarse para madurar. Peligroso sería que ningún hijo de Dios fuera probado,
Porque entonces diríamos, ¿somos de verdad un hijo de Dios? Llegará el momento en que muchas veces tú y yo vamos a ser probados hasta el fin de nuestros días, hasta que entremos delante de la presencia de Dios. Allí ya no habrá prueba, allí ya no habrá nada. Allí habrá solo el gozo de poder estar delante de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? La verdad es que en medio de la prueba, Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Podemos pensar que la tenemos nosotros no tenemos nada de control. El enemigo no tiene nada de control, es Dios el que tiene todo el control. Por eso siempre la prueba es para bendición de nosotros los hijos de Dios. Pero si analizamos bien este versículo, el secreto de estar siempre feliz en el Señor lo da este siguiente punto, el de orar sin cesar. Y la verdad es que esto es un mandato de parte de Dios. Y si lo cumplimos, nuestra vida va a ser una vida bendecida en los caminos de Dios. Muchas veces podemos perder el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestro caminar, pero el acercarnos a Dios buscándole, el tener el conocimiento de la palabra de Dios, va a hacer que recobremos el sentido que muchas veces hemos perdido cuando dejamos de sentir la alegría de vivir como hijos de Dios, de pertenecer a Dios. La verdad es que cuando fuimos salvos, la alegría de ser hijos de Dios, de pertenecer a Dios, fue algo increíble. Esa alegría tiene que estar siempre en nuestros corazones. La verdad es que cuando no sentimos ese gozo de Dios, cuando no tenemos esa comunión con Dios mediante la búsqueda personal, mediante la lectura de la palabra, nuestra carne, nosotros nos volvemos fríos, nos volvemos calculadores, mediocres, carnales, actuamos según los deseos de nuestra carne y los impulsos de nuestro corazón. Y ¿sabéis? Todo eso, el no tener comunión con Dios, el no leer la palabra de Dios, nos vuelve a ser irracionales. Perdemos la razón para la cual hemos sido salvos, que es seguir a Dios y hacer que la gloria de Dios sea un reflejo en nuestra vida. La verdad es que cuando nos acercamos a Dios y hablamos con Dios, podemos decirle todo lo que hay en nuestro corazón. ¿No es eso maravilloso? Porque hay cosas que no puedes decir ni aún a tu cónyuge, ni aún a tus hijos, ni a tu mejor amigo. Hay cosas que no puedes decir porque no te van a entender. Pero a Dios le puedes abrir tu corazón. Le puedes explicar tus miedos, tus angustias, tus inquietudes, nuestra condición de ser, porque Él lo va a entender. Y si lo hacemos con sinceridad de corazón, no queriendo imponer una respuesta de parte de Dios, sino tan solo decir, Señor, ayúdame. ¿Ves lo que me pasa? ¿Ves lo que hay en mi vida? Señor, necesito tu ayuda. Él nos va a ayudar. Pueden pasar los días y a lo mejor no sentir nada, pero ¿sabéis una cosa? La palabra de Dios nos anima a perseverar en la oración, a seguir orando, aunque no tengamos respuesta, aunque no sintamos nada, a decirle, Señor, ayúdame. Y a volver a decir, Señor, ayúdame. Él sabe lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón, Él lo sabe todo, pero eso beneficia nuestra vida, porque aprendemos a acercarnos a Dios y a confiar en Él como ese Padre bueno, que a lo mejor muchos no hemos tenido. Ese Padre que te quiere ayudar, que te quiere levantar, que te quiere bendecir. Y eso es maravilloso. Mira lo que dice el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y la verdad es que estas palabras las dijo ya David cuando era un anciano.
Y estaba hablando de las experiencias de su vida. Muchos de nosotros lo hemos leído sin entender, ¿verdad?, el significado que tiene. Y tal vez muchas veces cuando lo leemos decimos, no, está hablando del pan físico, estamos hablando de la manutención que Dios tiene para sus hijos, pero no está hablando de eso. Está hablando de la bendición de Dios que alcanzó un día la vida de David. Y de que esa bendición que alcanzó David la quiso transmitir a todo su pueblo y la quiso transmitir hacia su familia. Esa bendición de Dios que si ha llegado a nuestra vida, tenemos que intentar transmitir a nuestros hijos y a nuestra descendencia, y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a transmitir correctamente la palabra de Dios. Fíjate en Deuteronomio capítulo 6, versículos de 4 al 7, dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo hoy te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Estáis viendo? Es la importancia de estar orando sin cesar constantemente. Es una actitud de estar pendiente, a pesar de que estés en el trabajo, a pesar de que te estés divirtiendo, de saber dar gracias a Dios, de saber decir: Señor, guíame, bendíceme, ayúdame, bendice a tal persona. Gracias, Señor, por este día, gracias por estas oportunidades, gracias por la vida que me regalas, por un día más de vida. Es la importancia de transmitir ese temor de Dios. Cuando David peca con Betsabé, David perdió lo que se llama el gozo de la salvación. Es decir, perdió las ganas de vivir, se sintió seco, vacío, nada le satisfacía. Pero David sabía, en el fondo de su corazón, que lo único que le podía traer felicidad, alegría, paz, era sentirse perdonado y sentirse amado otra vez por Dios. Por eso David, en uno de sus salmos, pide: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Es decir, devuélveme la felicidad, la alegría, las ganas de vivir, las ganas de servirte. Y si vamos a Dios en oración, desde la humildad, desde el arrepentimiento, Dios nos va a escuchar. Fíjate, dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando muchas veces nos sentimos que no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, de estar orando, de llenarnos de la palabra de Dios. Porque en nuestra vida como creyentes podemos pasar por temporadas en que ni oremos ni leamos la palabra de Dios. Podemos pasar. Pero eso no tiene que ser un constante. Si en meses no has leído la palabra de Dios, si en meses no has tenido tiempo a solas para estar con Dios, quiero decirte que a lo mejor no somos hijos de Dios. Me voy a meter yo mismo también. A lo mejor no lo somos y necesitamos nacer de nuevo. A lo mejor simplemente hemos sido convencidos y no convertidos. Pero lo que Dios quiere es que seamos convertidos. El convencido tiene intelecto y conoce las cosas de Dios, pero no ha experimentado a Dios como su Salvador personal. No ha regenerado su vida. Simplemente es uno más. ¿Tú te imaginas? Pasamos toda nuestra vida viniendo a la iglesia. Años viniendo los domingos, viniendo los viernes. Y llega el día en que partimos delante de la presencia del Señor. Y cuando estemos allí decimos: Señor, aquí estoy. ¿Tú te imaginas que el Señor te diga: apártate de mí, porque nunca te conocí? ¿Te imaginas que nos diga eso?
toda nuestra vida viniendo a la iglesia, toda la vida a lo mejor de privaciones, y que nos diga, apártate de mí porque nunca te conocí. Dios quiera que no, ¿verdad? Porque eso sería terrible. Toda una vida de privación, toda una vida a lo mejor de religión, pero no de vida. Hijos de Dios, necesitamos la vida que es Cristo Jesús. A este punto, ¿qué es orar sin cesar? No quiere decir que estemos arrodillados todo el tiempo, pero significa que tenemos que estar permaneciendo en una actitud constante de la búsqueda de Dios, de que el Espíritu de Dios nos hable, de que nosotros hablemos a Dios, de cuando vienen tentaciones tontas, porque a nuestra vida a lo mejor viene lo que yo denomino tentaciones tontas. ¿Qué es para mí una tentación tonta? Es que vayas a pagar un menú que has comprado, a lo mejor para llevar, como me pasó el otro día, y te devuelven, te dan el menú y en vez del cambio que son 2 euros, te devuelven 5 euros. Y cuando vas saliendo vas pensando, gracias Señor, ¿no? Gracias Señor. Menú gratis y encima con 5 euros en mi buchaca. Pero el Hijo de Dios dice, te has equivocado. Mi cambio es 1 euro, no son 5. Y hay tantas tentaciones que vienen para desacreditarnos delante del trono de Dios. A lo mejor no nos va a ver nadie. No nos va a ver nuestro padre, no nos va a ver nuestro hermano, ni nuestra mujer, ni nuestro marido. No nos va a ver nadie. Pero ¿sabes una cosa? Hay alguien que sí te ve. Y es Dios. Él sí te ve. Y cada vez que tú y yo fallamos a Dios, es una pena porque estamos fallando a aquel que dio su vida por nosotros. Que Dios cambie nuestro corazón de verdad. Porque fallar a nuestro Padre Celestial es duro para Él, no para nosotros, porque nosotros somos inconscientes muchas veces. La oración nos hace estar cerca de Dios y conocer a Dios. La verdad es que Dios no tiene que ser un gran desconocido para nosotros, sino al revés. Dios tiene que ser el gran conocido, aquel en el cual podemos vivir con Él en tranquilidad, sabiendo que nuestra vida está en sus manos. Y la cuestión es, ¿conocemos a Dios de verdad? ¿Cuántos años llevamos en los caminos del Señor? ¿Poquitos, muchos, regular? ¿Pero conocemos a Dios de verdad? ¿Conocemos al Dios de la palabra de Dios? ¿Conocemos ese Dios en el cual tenemos comunión? Hermanos, es importantísimo la oración. Es importantísimo hablar con Dios. Es importantísimo leer la palabra de Dios. Creemos que la oración muchas veces tan solo son peticiones y ya está. Pero la oración, hermanos, es llegar a conocer el corazón de Dios. Es llegar a conocer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Porque si vamos delante de Dios para decirle, Señor, quiero un coche, Señor, necesito un piso, Señor, necesito, yo que sé, cualquier cosa. Y nuestra vida es, Señor, necesito. Nuestra vida no es vida. Tenemos que llegar a conocer el corazón de Dios. Y lo conocemos mediante la palabra y lo conocemos mediante la oración sin cesar. Nosotros tendríamos que ser como Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Oraba sin cesar, se apartaba siempre. ¿Y qué es lo que oraba Jesús? Pedía conforme la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que pedir según la voluntad de Dios. La oración, hermanos, es un acto de humildad. Pero la oración no es ser visto
No es palabras que podemos muchas veces decir en nuestra iglesia o en nuestra congregación muy bien, pues, dichas. Porque muchas veces simplemente es apariencia. Yo me recuerdo cuando Jesús dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Jesús ya sabe nuestras necesidades. Pero nosotros, nuestra condición tiene que ser de humildad y de servicio a Jesús. Por eso Dios dice, orad sin cesar. El orar sin cesar nos hace ver cómo somos. Nos hace llegar a conocer el corazón de Dios y ver que somos tan frágiles, tan delicados, que en cualquier momento podemos rompernos. Y la única manera de ser fuertes es teniendo oración, hablando con Cristo, leyendo la palabra de Dios. La vida de Jesús fue una vida de oración, una vida de comunión con el Padre. Él sabía cuál era su ministerio. Morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida. Y Jesús se tenía que fortalecer. Incluso antes de morir, Él tuvo que acercarse al Padre porque necesitaba la fortaleza del cielo para poder seguir hacia adelante. Y si Jesús la necesitaba en muchos tránsitos por el cual vivimos tú y yo, no vamos a tener que acercarnos a Dios para ser fuertes, para poder continuar, para poder pelear la batalla. Fijaos lo que dice 1 Pedro 5:8, que todos lo sabemos, o creo que casi todos lo sabemos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Puedes pensar que esto es una exageración, pero si piensas que la palabra de Dios es una exageración, es que estás muy desencaminado, porque la palabra de Dios es verdad. Y lo que el enemigo quiere es destruirnos. Hermanos, tenemos que orar en todo momento y en todo lugar para no caer, para ser fuertes. Porque nuestra carne nos va a tentar, el mundo nos va a tentar y el diablo nos va a tentar. Fíjate lo que decía anteriormente, antes de la crucifixión, lo que dijo Jesús. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Están cargados de sueño? ¿Cómo está nuestra vida? Si Jesús nos insta a hacerlo, a velar y orar, toda la palabra de Dios nos dice que tenemos que velar. No es un consejo, es un mandato de parte de Dios. Mira, en griego la palabra velar tiene el significado, ¿sabes?, de huir. Fíjate lo que te está diciendo, huye de la tentación, huye y ora. Huye y ora porque la tentación va a venir sobre ti y te querrá alcanzar para destruirte, para dejarte fuera de juego. El verdadero creyente no vive como la gente que está a nuestro alrededor. El verdadero creyente no vive influenciado por el mundo. El verdadero creyente no vive conforme a sus propios deseos. El verdadero creyente vive a la luz de los principios y deberes que Dios nos ha dejado. Cierta vez, voy a leer una anécdota para acabar. Un ministro estaba por retirarse y comenzó a discipular a un ministro joven para que lo reemplazara.
Como parte de su discipulado, acostumbraban a pasar el día hablando de diferentes temas. Una vez decidieron organizar un retiro espiritual de un fin de semana. Al finalizar el primer día, el ministro joven pidió ser el primero en orar y realizar una oración larga y detallada. Quería impresionar a su maestro. Pero cuando terminó, invitó a orar al ministro anciano y este dijo: «Gracias, Señor, por tus cuidados en este día. Danos un sueño apacible. Amén». Y se dispuso ir a su habitación a dormir, pero el ministro joven, sorprendido de la breve oración, le preguntó: «Disculpe, ministro, ¿podría decirme por qué oro tan corto?». A la que este anciano pastor le respondió: «Lo que pasa es que estuve en oración todo el día. Tan solo tenía que despedirme hasta el día siguiente». Es estar en comunión de Dios. Y acabo con las palabras de S.C. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y de algunos libros más, que ilustran lo que es la guerra espiritual, que ilustran lo que es la dependencia de Cristo, que ilustran cómo el pecado es tan fuerte que nos quiere arrastrar y cómo el Hijo de Dios tiene que vivir. Dijo estas palabras: «Orar no cambia a Dios, me cambia a mí». Increíble estas palabras, ¿verdad? Orar no cambia a Dios, me cambia a mí. Que así sea, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a orar sin cesar. Señor, sabemos que tú no necesitas escucharnos, pero Señor, queremos que el hablar contigo, que el meditar en tu palabra, nos cambie, nos transforme, nos renueve, nos fortalezca, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a orar sin cesar, Señor, para que nuestra vida sea transformada en ti. Gracias te damos, en tu nombre, Jesús. Amén.